Era una noche cualquiera en Madrid, cuando Mateo Rivera cometió el error más grande de su vida. No fue firmar un contrato millonario, no fue despedir a un gerente, fue algo mucho más sencillo y mucho más irreversible. Decidió seguir a una mujer que no sabía que la estaban siguiendo, hasta una casa en Carabanchel que él nunca debería haber visto. Y lo que encontró dentro de esa casa lo destruyó de una forma que ningún éxito hotelero lo había preparado. ¿Sabes algo? La primera vez que escuché esta historia, me quedé completamente paralizado, porque en España hemos crecido creyendo que el éxito se mide en cifras bancarias, en hoteles de 5 estrellas iluminando el centro de la ciudad, en apretones de manos dentro de salas de juntas elegantes. Creemos que cuanto más alto estamos, más sólida es nuestra vida, pero a veces la verdad no está en esos edificios brillantes. Te espera en un barrio que nunca has pisado, detrás de una puerta que jamás imaginaste abrir. Y cuando esa puerta se abre, todas tus definiciones de éxito pueden derrumbarse en un solo instante. Eran las 7:15 de la mañana cuando Gloria, la supervisora del turno de limpieza del Hotel Rivera Grand en el centro de Madrid, marcó la extensión directa de Mateo. Don Mateo, necesito hablarle de algo delicado, sobre una empleada del piso 22. Mateo Rivera tenía 32 años, el apellido más respetado en la hotelería madrileña, dueño de 5 hoteles que su padre Luis había levantado desde cero y que él había multiplicado con esa frialdad estratégica que sus competidores admiraban en público y temían en privado. Era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz, porque su silencio ya lo decía todo. «Dime», contestó sin apartar los ojos del informe que tenía delante. «Es Sofía Ramírez, señor. Lleva semanas saliendo con bolsas que no deberían salir. Productos del minibar, toallas, antisépticos del almacén. Nada escandaloso de golpe, pero los números no mienten, y siempre coincide con su turno». Mateo giró la silla lentamente. Afuera, Madrid ya despertaba con el ruido del metro y los claxones de la Gran Vía, y él todavía no había tomado ni el primer café. «¿Cuánto tiempo llevas notándolo?» «Casi un mes, señor. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» Hubo una pausa honesta, porque Sofía es la mejor empleada que tengo en ese piso. Quería estar segura antes de acusarla. Eso lo detuvo un segundo. La mejor empleada. No era la frase que normalmente precede a una acusación de robo, pero los números no mentían. Gloria tampoco. Ponla bajo observación discreta, sin confrontarla. «Dame una semana». Colgó y se quedó mirando el informe que ya no podía leer. Los días siguientes tuvieron esa tensión silenciosa que solo existe cuando alguien observa sin ser visto. Gloria enviaba reportes cada 2 días. Nada explosivo, pero los patrones seguían ahí, insistentes como la lluvia fina de noviembre en Madrid. Sofía salía con bolsas. Sofía tardaba más cerca del almacén. Sofía, siempre puntual, siempre eficiente, siempre invisible de la forma en que solo los buenos empleados saben serlo. Al 5.º día, Mateo tomó la decisión que ningún asesor le habría recomendado. Iría él mismo, no porque fuera necesario, tenía seguridad, tenía protocolos, pero algo dentro de él, algo que no supo nombrar, necesitaba verlo con sus propios ojos. Sofía Ramírez salió por la puerta de servicio a las 8:16 de la noche. Mateo la vio desde su Audi negro aparcado a distancia prudente, uniforme todavía puesto, bolsa de tela contra el costado, caminando con esa prisa callada de quien tiene a dónde llegar de verdad. Tomó el autobús 34 hacia Carabanchel. Mateo la siguió. La ciudad cambió fuera de la ventanilla. Chamberí dio paso a Usera. Usera a Carabanchel. Calles sin glamour, farolas rotas, bloques de pisos que parecían construidos solo para sobrevivir al mes siguiente. Sofía bajó en una parada sin nombre y desapareció por un callejón. Mateo aparcó y la siguió a pie. Sintió esa incomodidad física de estar en un lugar que le recordaba que Madrid era mucho más grande y mucho más duro de lo que su ático en Salamanca le dejaba ver. La casa estaba al final de una calle que parecía más solar que calle. Bloque sin revocar, techo de uralita sostenido por un poste de madera, puerta de metal con cerradura nueva que desentonaba con todo.
Una sola ventana con luz tibia dentro. Sofía sacó la llave, entró, y Mateo, guiado por un instinto que no podría explicar a nadie, se acercó hasta esa ventana. «Ya estoy aquí, mamá». La voz de Sofía desde dentro era completamente distinta a la que usaba en el hotel. Más suave, más real. La respuesta tardó unos segundos. Una voz débil, temblorosa, no de miedo sino de cansancio acumulado. «Mi niña, ¿has comido algo?» «Comí en el trabajo, no te preocupes». «Mentira», contestó la voz mayor con ternura. «Siempre dices lo mismo y siempre llegas con hambre. Te conozco desde que naciste, Sofía». Mateo se asomó por la rendija y lo que vio le costó procesar. En una cama pequeña contra la pared había una mujer mayor, pelo completamente blanco, manos quietas sobre la manta, ojos oscuros todavía vivos, inteligentes. Sofía estaba arrodillada junto a ella, revisándole los brazos con esa delicadeza que solo se aprende en la necesidad. Abrió la bolsa, sacó crema hidratante del minibar, jabón de los baños premium, 2 toallas pequeñas y, con cuidado casi sagrado, un frasco de antiséptico del almacén del piso 22. Vertió un poco en algodón y limpió una herida pequeña en el brazo de su madre, donde había una vía mal curada. Elena cerró los ojos, no de dolor, de alivio. «Así», murmuró. «Tus manos siempre saben». Mateo sintió que algo dentro de él se rompía sin hacer ruido. No estaba robando para vender, estaba robando para curar. Fue entonces cuando entró Pablo por una puerta interior con una olla pequeña en las manos y una expresión demasiado seria para sus 16 años. Alto, delgado, mismos ojos oscuros que su madre, ya sabía ocupar poco espacio para no molestar. «Ya está la sopa, mamá». «Gracias, hijo. ¿Hiciste los deberes?» Casi no es suficiente», contestó él con media sonrisa que duró exactamente un segundo. «¿Cómo está la abuela?» «Igual», dijo Sofía. Y en esa palabra de 4 letras había un peso que ningún adolescente debería cargar. Pero Pablo lo cargaba sin pestañear. Mateo se apartó de la ventana. Caminó de regreso al coche con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, como alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Se sentó al volante, apoyó los brazos en él y se quedó en silencio mientras Madrid seguía su ruido de siempre. Completamente ajeno a que dentro de ese Audi, un hombre de 32 años estaba derrumbando todo lo que había construido. Toda la semana había imaginado a una empleada deshonesta y la imagen era técnicamente correcta, pero la conclusión era devastadoramente equivocada. Pensó en su padre Luis Rivera. En cuántas historias como esta habían ocurrido en las sombras mientras él crecía sin verlas. Y por primera vez en su vida, esa ignorancia no le pareció neutral, le pareció imperdonable. Esa noche no durmió. Se quedó en su ático frente al ventanal con vistas al retiro, sin encender ninguna luz, dejando que la oscuridad fuera cómplice. Pensaba en Elena y en esas manos quietas. Pensaba en Pablo y en esa sopa. Pensaba en Sofía arrodillada. Y sobre todo en algo que Elena le había dicho al nieto. «Cuida a tu mamá. Ella no se cuida sola». ¿Cuánto tiempo llevaba Sofía sin cuidarse a sí misma? Llevaba casi 2 años trabajando en su hotel y él ni siquiera sabía el nombre de su madre. A la mañana siguiente, Mateo llegó antes del primer turno. Esperó con la puerta entreabierta hasta oír el carrito de Sofía por el pasillo del piso 22. Se levantó, caminó hasta la puerta. Sofía estaba de espaldas preparando el turno con esa eficiencia silenciosa que él había ignorado durante 2 años. Mateo llamó. Ella se giró, sus ojos oscuros y tranquilos, la serenidad de quien ya no espera nada bueno cuando un jefe pronuncia su nombre. «Buenos días, don Mateo». Él dudó exactamente un segundo y dijo lo que no había planeado. «Necesito que vengas a mi despacho. Tenemos que hablar de algo importante». Las manos de Sofía se tensaron apenas sobre el carrito, solo lo suficiente para que alguien que estuviera mirando de verdad lo notara. Y Mateo, por primera vez en 2 años, estaba mirando de verdad. Lo que vio no era culpa. Era miedo silencioso de una mujer que ha construido todo sobre un hilo muy fino. Yo en Madrid, cuando imagino esta escena, chicos,
Si fuera yo el que estuviera en ese pasillo, creo que habría hecho exactamente lo mismo que Mateo, porque cuando ves el miedo en unas manos que solo han trabajado, algo dentro de ti se mueve. Hubo conversaciones que uno ensaya mentalmente. Mateo había ensayado esta mientras esperaba. Le diría que sabía lo que hacía. Le daría oportunidad de explicarse. Escucharía. Decidiría. Así funcionaban las cosas en su mundo, con estructura, con control, pero Sofía entró al despacho y el ensayo se rompió. Entró con esa calma que no era indiferencia, era armadura. Se sentó, cruzó las manos sobre el regazo y lo miró directamente a los ojos. «Gracias por venir», dijo Mateo. Ella asintió una vez y esperó. «Necesito preguntarte algo sobre las bolsas que has estado sacando del hotel». El silencio duró 3 segundos, pero en esos 3 segundos, Mateo vio rendición en los ojos de Sofía. «Sé exactamente a qué se refiere, don Mateo. Mi madre se llama Elena Ramírez. Tiene 71 años y lleva más de 2 sin poder caminar bien. Tiene una enfermedad neurodegenerativa que le fue apagando la movilidad poco a poco. No hay cura, solo manejo. Y el manejo cuesta dinero que yo no tengo. Vivo con mi hijo Pablo en una casa que apenas es casa. Entre alquiler, comida, medicamentos y colegio, mi sueldo no alcanza. No alcanza aunque trabaje 12 horas. No alcanza aunque no me compre nada para mí desde hace más de un año. Y cuando tu madre tiene una herida infectada y no puedes pagar antiséptico, haces lo que puedes con lo que tienes cerca. No lo hice para vender nada. No fue ambición. Lo hice porque era lo único que tenía para que mi madre no se complicara más. Sé que está mal legalmente, pero si tuviera que volver a ese momento con mi madre con fiebre, lo volvería a hacer. Si me va a despedir, lo entiendo. Solo pido hasta fin de mes para buscar otro trabajo por mi hijo». Mateo no respondió de inmediato. Estaba procesando la dignidad con la que Sofía hablaba, sin súplica, sin drama. «¿Cuántos años lleva enferma tu madre?» «Casi 3. Empezó por los pies. Decíamos que era cansancio, pero no pasó. Ahora pasa casi todo el día en cama. ¿Quién la cuida cuando tú estás trabajando?» «Pablo, mi hijo de 16 años. Le dejé el número del médico del centro de salud de Carabanchel y una vecina que a veces se asoma, pero básicamente es él. Un adolescente cuidando a una anciana mientras su madre trabaja 12 horas. Mateo se levantó, caminó hasta la ventana que daba a la calle Alcalá y se quedó mirando el tráfico sin verlo realmente. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Sofía?» «Casi 2 años, señor. Y antes estuve en otros hoteles, siempre limpieza. Antes, cuando mi madre todavía podía moverse, ella también trabajaba en casas. La mayor parte de su vida, casi 20 años, en una sola casa, en el barrio de Salamanca. Era la empleada de confianza de la familia. Conocía cada rincón, conocía a los niños, los vio crecer. Era la casa de su padre, don Mateo. Mi madre trabajó para don Luis Rivera durante casi 20 años. El silencio que cayó en ese despacho fue distinto a todos los silencios anteriores. Mateo no se movió. No dijo nada. Solo procesaba cómo toda su vida acababa de reorganizarse de golpe. Elena Ramírez, una mujer cuyo nombre nunca había oído en casa, había pasado casi 2 décadas en esa casa de Salamanca que él llamaba hogar. «¿Yo la conocí?», preguntó en voz baja. Sofía asintió. «Usted era pequeño cuando ella empezó. Los niños no suelen recordar a las empleadas, no porque sean malos niños, sino porque nadie les enseña a mirar. ¿Por qué dejó de trabajar para mi padre? Por la enfermedad, pero eso es algo que preferiría que le preguntara directamente a su padre». Mateo sintió que se le erizaba la piel. Había algo más, algo que Sofía sabía y que por ahora no iba a decir. «No vas a ser despedida, Sofía. El sueldo que tienes ahora no es suficiente para lo que cargas. A partir de este mes cambia, y los gastos médicos de tu madre los cubre la empresa mientras sigas aquí». Sofía abrió la boca, la cerró. «Don Mateo, yo no vine a pedir». «Lo sé. No estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Y hay una diferencia. ¿Por qué hace esto? Porque hace 2 noches estuve fuera de esa ventana
Vi cómo limpiabas la herida de tu madre con lo poco que tenías, y me di cuenta de que llevas 2 años trabajando para mí, y yo ni siquiera sabía el nombre de tu madre. Hay algo que necesito que sepas, dijo Sofía sin levantar la vista todavía. Algo sobre mi madre y esta empresa que tarde o temprano saldrá a la luz, y prefiero que lo sepas por mí. Mi madre no dejó de trabajar para su padre solo por la enfermedad. La dejaron ir. Y la forma en que lo hicieron después de casi 20 años es algo que usted necesita saber, porque tiene que ver con quién es su padre y con quién ha sido usted sin saberlo. Afuera el hotel seguía su ritmo de martes cualquiera. Adentro algo estaba a punto de romperse para siempre. Después de que Sofía salió, Mateo canceló todas las reuniones de la tarde, algo que nunca había hecho en 2 años. Tomó el coche y condujo 40 minutos hasta la casa familiar en Salamanca, la misma casa donde había crecido. Su padre, Luis Rivera, 68 años, estaba en el jardín trasero con un café y el periódico. No esperaba visita, dijo. Lo sé, papá. Necesito hablar contigo de algo. ¿Conoces a una mujer llamada Elena Ramírez? La quietud que cayó sobre Luis fue reveladora. Rosita, murmuró en voz baja, y en ese diminutivo había nostalgia que Mateo nunca había oído en la voz de su padre. ¿Cómo está? Mal. Su hija la cuida sola. Está debilitada. Ni siquiera tenía cobertura médica decente. Sofía llevaba meses sacando antisépticos de mi hotel porque no le alcanzaba. Luis miró hacia los árboles y Mateo vio por primera vez en 32 años a su padre acusar un golpe real. ¿Por qué la despediste? La empresa pasaba por un momento complicado. Hubo que hacer recortes. Llevaba muchos años. Su sueldo se había ajustado. Era un egreso significativo. ¿La despediste por dinero? No fue tan simple. Se siguieron todos los procesos. Procesos, repitió Mateo. Llevaba casi 20 años en esta casa, papá. ¿Y la liquidaste como si fuera una línea en una hoja de Excel? Hubo una pausa larga. Sí, esta la veo diferente ahora. Hay algo más que necesitas saber, dijo Luis. Cuando Elena empezó aquí, tú tenías 8 años. Tu madre se había ido cuando tenías 11. Y durante esos años, Elena no fue solo una empleada. Estaba aquí cuando llegabas del colegio, te daba de comer. Sabía cuando estabas triste aunque no lo dijeras. Te conocía de una forma que yo, en esa época, no me permitía conocerte. Mateo sintió algo moverse en el pecho. La recuerdo, dijo en voz baja. Una mujer de pelo oscuro que se volvió blanco poco a poco. Siempre tenía algo caliente en la cocina. Nunca levantaba la voz. ¿Sabe Sofía todo esto? Lo que no sé es cuánto le contó Elena sobre la forma en que fue despedida. Cuando tomé la decisión de prescindir de sus servicios, Elena ya llevaba meses con los primeros síntomas. Yo lo sabía. Ella me lo había dicho, y aún así elegí los números. ¿La despediste sabiendo que estaba enferma? Sí. Mateo se levantó despacio. Caminó hasta el borde del jardín. Voy a encargarme de Elena, de su tratamiento, de todo lo que necesite. No como favor, como deuda que esta familia tiene con ella desde hace años. Luis lo miró largo rato. Lo sé. Mateo manejó de regreso a la ciudad con la ventanilla abierta, el aire frío de Madrid golpeándole la cara, pensando que al día siguiente tenía que hablar con Sofía otra vez. Porque la historia entre esas dos familias era mucho más larga y más enredada de lo que cualquiera había imaginado esa mañana. Días después, Mateo tocó la puerta de la casa en Carabanchel. Pablo abrió. Soy Mateo Rivera, el jefe de tu madre. ¿Está tu abuela? Pablo calibró un segundo, luego abrió. Elena estaba sentada en la cama con 2 almohadas. Cuando vio a Mateo, algo en su rostro hizo un movimiento extraño. Reconocimiento. Mateo, dijo simplemente, como quien nombra a alguien que conoce desde niño. Siéntate, hijo. Nadie lo había llamado hijo en años. ¿Cuánto te contó tu padre? Lo suficiente. Me dijo que la despidió sabiendo que ya estaba enferma. Tu padre no es malo, es complicado. Aprendió muy temprano que los sentimientos cuestan y en los negocios hay que eliminar lo que cuesta. Cuando me despidió, yo ya sabía lo que tenía. Me dolió.
pero lo que más me dolió fue pensar en Sofía cargando todo sola. ¿Sabe, Sofía, cómo terminó usted en la casa de mi padre? Sabe que trabajé ahí muchos años. Sabe que me despidieron. Lo que no sabe es todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Elena respiró hondo. Cuando llegué a esa casa, tú tenías 8 años y tu madre acababa de irse. La casa estaba apagada. Tu padre trabajaba de sol a sol. Tú llegabas del colegio a una casa silenciosa y buscabas en la cocina a alguien que te viera. Me acuerdo del día que llegaste con la mochila rota. La habías cosido tú mismo con hilo de cocina porque no querías molestar a tu padre. Al día siguiente, apareció una mochila nueva en tu cuarto. La compré yo, con mi sueldo de esa semana. Porque ningún niño debería ir al colegio con la mochila cosida y además cargar con no querer molestar a nadie. Mateo cerró los ojos. ¿Por qué nunca me dijiste que habías sido tú? Porque no lo hice para que me lo agradecieras. Lo hice porque era lo que había que hacer. Hay una cosa más, una cosa que Sofía no sabe y que creo que es tiempo de que sepa. Cuando me despidieron, tenía derecho a una liquidación completa por 19 años. Tu padre me ofreció mucho menos. Yo, enferma, asustada, firmé. Sofía nunca lo supo. Le dije que todo había sido justo porque no quería que cargara con esa rabia. Mateo sintió la claridad fría de quien entiende exactamente lo que hay que corregir. ¿Tiene el contrato de liquidación? Elena señaló el estante. Detrás del segundo libro había un sobre. Mateo lo leyó. Dobló el documento y lo guardó. Esto se va a corregir. La diferencia, los intereses, todo. Antes de que termine la semana, estará en su cuenta. No tienes que... Lo sé. Por eso lo voy a hacer. En ese momento se oyó la llave en la cerradura. Sofía entró. Ya llegué. ¿Cómo están? Se detuvo en la puerta al ver a Mateo. Don Mateo, ¿qué hace aquí? Elena miró a su hija y asintió levemente. Siéntate, mi niña. El señor Mateo y yo hemos estado hablando y creo que es tiempo de que tú también sepas algunas cosas que te guardé para protegerte. Sofía escuchó todo sin interrumpir. No las lágrimas, aunque llegaron, sino esa capacidad de quedarse quieta mientras su mundo se reorganizaba. Elena le contó los 19 años en la casa Rivera, la mochila, cómo había visto crecer a Mateo desde la distancia y luego lo de la liquidación incompleta. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Porque te conozco y sé que si hubieras sabido que te despidieron así, enferma, con menos de lo que te correspondía, habrías cargado esa rabia cada día de tu vida. Preferí guardarla yo. Sofía se cubrió la cara y lloró. El llanto verdadero que acumula años. Pablo se acercó y tomó la mano de su abuela. Y ese gesto tan simple fue lo que terminó de quebrar a Sofía. Mateo no dijo nada. Solo dejó que la familia tuviera ese momento. Fue Elena quien rompió el silencio mirándolo directamente. Tú no eres tu padre, Mateo. Lo veo en por qué estás aquí hoy. Lo veo en cómo miras a mi hija cuando crees que nadie te ve. Mateo dejó el sobre en la mesita. La diferencia más, los intereses, el lunes estará también depositada. Gracias, dijo Elena con esa dignidad tranquila. Mateo miró a Sofía. Mañana seguimos hablando. Hay cosas que resolver todavía. Mientras se iba hacia la puerta, la voz de Sofía lo detuvo. Mateo, gracias por venir de verdad. Él salió a la calle donde la noche de Madrid ya había cerrado del todo y supo que lo que empezó esa noche fuera de una ventana apenas estaba comenzando. Días después, la vida de Sofía empezó a cambiar despacio, como cambian las cosas que van a durar. El doctor del centro de salud llegó con estudios completos y una orden para especialista en clínica privada, todo cubierto. Pablo preguntó una noche: «Mamá, ¿el señor Mateo es buena persona? Creo que está aprendiendo a hacerlo, y eso a veces vale más que nacer siéndolo». En el Hotel Rivera Grand, Gloria recibió a Mateo. Sofía sigue en su puesto, con ajuste de sueldo, y quiero que me ayudes a crear un protocolo de bienestar real, no de papel. Llevo años esperando que alguien propusiera eso. Semanas después, Mateo fue a ver a su padre otra vez. Deposité la diferencia de la liquidación de Elena con intereses. Luis asintió.
quiero pedirte algo, quiero que vayas a verla, dame unos días. Y una mañana nublada, Luis Rivera llegó a la casa de Carabanchel. Pablo abrió. Vengo a ver a Elena. Elena estaba sentada como si lo esperara. Aurelio. Rosita. En esas dos palabras había 19 años, una mochila, una liquidación incompleta, culpa y tiempo perdido. Vine a pedirte perdón, sin rodeos. Lo sé, dijo Elena. Te perdoné hace tiempo, no por ti, por mí. El rencor me pesaba más a mí que a ti. Siempre fuiste demasiado terco para perderte del todo, Luis. Y por primera vez, el hombre que había construido un imperio pareció simplemente humano. Meses después, Sofía estaba en el mismo pasillo del piso 22 cuando Mateo apareció con 2 cafés. Se sentaron en los escalones de la escalera de servicio. Él le entregó un sobre. Era una propuesta real, contrato, salario, para que coordinara el nuevo protocolo de bienestar de todo el grupo Rivera. Porque eres la única persona que sabe exactamente cómo se ve el mundo desde el otro lado. Sofía dobló el papel con cuidado. Voy a necesitar estudiar. Ya pensé en eso. La empresa lo cubre. Y Pablo entra al programa de becas para hijos de empleados. ¿Por qué haces esto? Porque una mujer que no supe ver pasó 19 años cuidando mi casa sin que yo supiera ni su nombre. Y cuando abrí los ojos, entendí que el problema nunca fue ella. Fue el tamaño de mi punto ciego. Y porque dijiste que había venido de verdad, y quiero seguir siendo esa clase de persona. Sofía levantó el vaso de café, pequeño brindis, y se quedaron ahí, tomando café frío en una escalera de servicio, como 2 personas que atravesaron la misma tormenta por caminos distintos y que por fin estaban en el mismo lado. Esa misma tarde, Sofía llegó a casa y encontró a Pablo escribiendo una carta, no para enviar, solo para escribir. No preguntó el contenido, solo se sentó a su lado. Elena dormía tranquila en la habitación de al lado. La planta en la ventana seguía verde, y en toda la casa se sentía algo que no se veía pero se respiraba. La sensación de que lo peor ya había pasado. No porque la vida se volviera fácil, sino porque las verdades que necesitaban ser dichas habían sido dichas. Las manos que habían cargado solas demasiado tiempo, por fin tenían donde apoyarse. A veces la vida solo necesita eso, el valor de cruzar la puerta de alguien, mirar de frente lo que hay del otro lado y decidir hacer las cosas diferente. Y aquí viene la parte que más me toca como madrileño. Chicos, esto nos enseña que en España, con la ley de dependencia que tenemos desde 2006, nadie debería tener que robar antisépticos para cuidar a su madre. El mayor error que cometemos la mayoría es pensar que ya se solucionará solo y no pedir ayuda a tiempo a los servicios sociales de nuestro barrio. Si estás en Madrid o en cualquier comunidad autónoma y tienes a un familiar mayor con dependencia, haz esto hoy mismo. Entra en la web de tu ayuntamiento, pide cita para valoración de grado de dependencia. No esperes a que la situación se vuelva insostenible como le pasó a Sofía. Pregúntate ahora mismo, ¿conozco realmente la historia de la persona que limpia mi casa o sirve mi café todos los días? Comenta 1 si crees que Mateo hizo lo correcto al ir personalmente en vez de mandar a seguridad. Comenta 2 si crees que la familia Rivera debería haber pedido perdón mucho antes. Comenta 3 si tú también has vivido o estás viviendo una situación parecida con un familiar enfermo. Comenta ahora mismo debajo. ¿Desde qué ciudad y país me estás viendo? ¿Qué hora es ahí ahora? Me encanta leer cada comentario desde todas partes. Historia ficticia, inspirada en casos comunes, pero 100% reescrita por mí aquí en Madrid para evitar cualquier reused content en YouTube 2025 hasta 2026. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias reales de la vida madrileña que te cambian la forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.